Todavía no hemos conseguido romper esa barrera. ¿Y de qué tenemos que hablar? De esta putada que nos han hecho. A alguno le molesta cuando dices convocar una huelga general. Es una putada. Pues claro que lo es. Algunos imbéciles de algunos medios de comunicación, de algunos ciudadanos bastante ultras, creen que los trabajadores esto lo hacen como un deporte, por capricho, porque nos gusta, porque ya llevábamos tiempo que no hacíamos una huelga general y tocaba hacerla. Y olvidan que los trabajadores y trabajadoras cuando van a la huelga no cobran. Hacen un sacrificio. Pierden unos ingresos necesarios para ellos y para sus familias. Y lo hacemos por conseguir un bien mejor, o como es el caso, para que no nos quiten lo que tenemos. Lo que hemos conseguido con muchos esfuerzos, con muchos sacrificios, en muchas negociaciones y con muchas huelgas. Gracias a todo eso, hoy gozamos de un sistema que ha venido funcionando. ¿Mejorable? Sí. ¿Había que hacer una reforma laboral? Sí. Porque hay cosas que no están funcionando. Pero no se ha abordado ese tema desde ese punto de vista. ¿Qué pasa con aquello del cambio de modelo productivo que nosotros acuñamos y que el gobierno se hizo eco? ¿Qué pasa de la ley de economía sostenible? De la forma de crecer económicamente, de otra manera. ¿Qué pasa con la estabilidad del empleo? ¿Qué pasa para prepararnos para cuando la crisis vuelva? Fijaros lo que digo, no salimos todavía de ella y ya digo que volverá. ¡Claro que va a volver! Vamos a salir, no sé cuándo, y volverá. Esto es cíclico. Y nos cogerán pañales de nuevo. Y lo que queríamos es que nos cogiera mejor situación. Nada de eso está en la reforma laboral. ¿Qué pasa con los empresarios que tenemos en el país, que son una panda, que están dando una imagen de país nefasta fuera de nuestras fronteras? Un individuo presidente de la patronal que no sabe gestionar sus empresas, que vende a los trabajadores, que vende las empresas a enterradores para que finalmente sean ellos, porque no tiene cojones hacerlo él, quien despida a los trabajadores sin nada y vayan a la puta calle. Ese es el presidente del lobby de la COE, porque es todo ya, menos una patronal. Lo único que quieren es tener elementos de presión para conseguir sus objetivos. ¿Y qué quería el Díaz Ferrán, siendo presidente? Que el gobierno resolviese los problemas de sus empresas. Y menos mal que no lo ha hecho. ¿Pero quién lo está pagando? Los de siempre, los trabajadores. Por cierto, ¿recordáis aquello del presidente del gobierno, que lo ha repetido muchas veces, pero que lo ha dicho nuestro Congreso Federal? Lo tenemos muy presente y está grabado y filmado. ¿Que la crisis no quiere que la paguen los trabajadores? ¿Recordáis aquello? ¿Qué pasa con el sistema financiero? ¿Qué pasa con toda esa banda que nos ha traído este desastre de crisis económica? ¿Qué pasa con aquellos que decían que había fracasado el sistema capitalista y que iba a cambiar el sistema? ¿Dónde están? ¿Qué pasa con aquellos que hablaban de más control y más transparencia? ¿Cómo es posible que en plena crisis económica profunda, muy profunda, los bancos sigan ganando dinero a expuertas? Los bancos que ganan dinero cuando la crisis económica es dura como esta, y por supuesto ganan dinero cuando la economía va bien. ¿Qué pasa con las ayudas al sistema financiero en España para facilitar el crédito a las familias y a las pymes? ¿Dónde está? ¿Quién consigue un crédito hoy en España? Seguro que muchos tenéis hipotecas.
Y seguro que cuando os metisteis en la aventura de un piso, el director del banco o quien fuere os decía, ¿y no necesitas comprar un coche? O cambiar la moto. Te daban el dinero que querías. A 30, 40 años, con 60 años, no con 25. Ahora, ¿a quién le dan un crédito? Aunque lleves a la Guardia Civil contigo, porque te piden tantos avales y tantas garantías que si no tuvieras, no te haría falta el crédito. Así está el sistema financiero. ¿Quién actúa sobre el sistema? ¿Qué pasa con eso de las tasas que iban a poner a los bancos? ¿Qué pasa con eso de que la crisis no la paguemos solo los trabajadores y, por ejemplo, los impuestos se les suba a los que más renta tienen? Sale un ministro diciendo algo que nos suena sensato y dice que el gobierno sí está estudiando la posibilidad de subir los impuestos a los que más ganan. Y al día siguiente sale esa señora ministra de Economía y Hacienda y dice que nada, que el gobierno no está estudiando nada. Esta situación es intolerable. Este es un gobierno socialista, es un gobierno progresista. Yo lo diré hasta la saciedad. Ha hecho más que ningún otro gobierno en derechos civiles, en política social. Este gobierno ha hecho más en los 5 primeros años, los 4 de la anterior legislatura y el primer año de esta, que 14 años de gobiernos socialistas en la época de Felipe. Insisto, en derechos civiles y en política social. Ha hecho más que nadie. Lo han criticado y cuestionado por esa razón. Y lo hemos defendido nosotros. Este gobierno incluso, cuando hablábamos de la salida de la crisis, hablábamos de políticas activas, hablábamos de inversión, no pasar nada por endeudarnos, ya lo pagaremos. Lo peor es cerrar instalaciones, cerrar empresas, aumentar el desempleo y tener que pagar un subsidio a los trabajadores que no tienen la oportunidad de trabajar. Ese gasto sí que hay que intentar evitarle. Vale más un trabajo que un subsidio. Lo hemos venido haciendo. En el sector del automóvil el plan de competitividad es esto. Es dinero para que no caigan las empresas y mantener el mayor volumen de empleo posible. Por supuesto, haciendo un sacrificio a los trabajadores y las trabajadoras. Por supuesto. Y los resultados están ahí. Y ahora algunos dicen que por cada euro que hemos invertido en este sector se recupera 1,30. Porque las cuentas hay que hacerlas bien. Si hay menos trabajadores en el desempleo, hay que pagar menos subsidio. Si las fábricas funcionan y vendemos vehículos, hay impuestos de matriculación, hay impuestos de lujo. Si tenemos trabajadores, pagan IRPF. Por cierto, son los que lo pagan seguro, porque son los que estamos controlados. ¿Por qué ha cambiado todo esto? ¿Qué explicación tiene? ¿Por qué de la noche a la mañana? ¿Por qué ese empeño en si ustedes no se ponen de acuerdo, yo tengo la obligación de legislar? ¿Por qué hay que actuar solo en el gasto? ¿Por qué nos tratan igual que a los griegos? Joder, con perdón, no quiero molestar a los griegos. Lo que quiero decir es que la política de este país, la política económica, la situación económica, las cuentas de este país, no tiene nada que ver con Grecia. Nada que ver. ¿Por qué nos obligan a aplicar la misma receta? No sé si os fijáis en los foros estos internacionales cuando se habla de economía, que a España la sientan como compañeros de pupitre en el cole con Grecia. Fijaros si lo tienen claro. Vosotros dos ahí, porque sois los más atrasados de la clase. Cuando hay países que tienen mucha más deuda que España.